Bueno, hemos empezado la semana pasada recién con este estudio y si te perdiste el estudio de la vez pasada, del domingo anterior, ya puedes chequearlo en nuestro canal de YouTube por si acaso para que te puedas poner al día, ya está ahí. Puedes bajártelo, no sé cómo puedes hacer para escucharlo también si te lo perdiste, pero rápidamente quisiera decirte el contexto de esta carta. Pablo es el autor de estas dos epístolas. Y las epístolas, ¿no? Al contrario, no son las esposas de los apóstoles, las epístolas son cartas, misivas. Cartas es como un correo electrónico, ¿no? De esos días que el apóstol Pablo hubiera mandado a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, hemos dicho la vez pasada, era una ciudad importante. Se encontraba en medio de una ruta de comercio muy importante en esos días que conectaba Europa con Asia. Se llamaba la Vía Egnatia. Y en esta ruta de comercio, esta ciudad se encontraba allí cerca a 80 kilómetros del Monte Olimpo. Había una gran influencia de la cultura pagana griega, de la filosofía y la mitología griega. Allí se encontraba en medio de la influencia de las religiones paganas y todo lo demás. Y Pablo había llegado a esta ciudad en su segundo viaje misionero. Todo eso está descrito en Hechos capítulo 16 y 17. Llega en su segundo viaje misionero después de pasar por la ciudad de Filipos, donde había sido azotado y encarcelado ilegalmente en esa ciudad. Finalmente los magistrados los dejan ir, enterándose que eran ciudadanos romanos y era ilegal hacer este tipo de encarcelamiento y castigo a un ciudadano romano. Y ellos salen de la ciudad, pasan por unos otros sitios y luego llegan finalmente a la ciudad de Tesalónica, donde se quedan 3 semanas predicándoles acerca de Jesús a los que vivían en esta ciudad de Tesalónica. 3 semanas. Y luego tienen que partir porque había un grupo de judíos que habían perseguido a Pablo desde Filipos para hacerle roche, ahí en la ciudad de Tesalónica y decir básicamente esto. El reporte de Pablo y los que estaban con él era: estos que han trastornado, que vienen a trastornar al mundo, ahora han venido acá. Ese era el reporte, ¿no? Ellos nos están predicando acerca de cosas que a nosotros no nos interesan, que a nosotros no nos corresponde, porque somos de otra etnicidad, somos de otro lugar. Esto es de un mensaje de no sé quién, no nos corresponde a nosotros. Y ahora han venido acá a imponernos sus ideas. ¡Wow! Eso era lo que estaban diciendo acerca de Pablo. Y mucho más, como nos vamos a enterar. De hecho, esta es la razón por el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Los reportes, las calumnias, las mentiras, el chisme que estaba corriendo en Tesalónica acerca de Pablo. Entonces, bueno, él está 3 semanas allí y luego tiene que partir porque hay una turba que está procurando violencia en contra de Pablo. Entonces él tiene que correr de la ciudad y pasa por Berea, por Anfípolis, pasa por algunos sitios y termina en Corinto. Y en Corinto se va a quedar 1 año y medio y es ahí donde va a encontrarse otra vez con sus amigos que ha mandado a chequear a la ciudad de Tesalónica para ministrar, para servir a los creyentes, nuevos creyentes. No tenían ni pocos meses de creyentes. Y en Corinto recibe el reporte de lo que había sucedido durante su ausencia y es ahí donde Pablo escribe esta carta primera de Tesalonicenses, desde la ciudad de Corinto. Entonces él escribe esta carta y bueno, ha hablado acerca en el capítulo 1, ¿no? Acerca de cómo él llegó y cómo recibieron la palabra y los felicita. Y me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones y qué bueno que estén bien. Y los felicita por ciertas cosas, ¿no? Hemos visto eso la vez pasada. Ahora, Pablo no solamente había estado, como te contaba, bajo ataques físicos, sino que también estaba bajo ataques verbales, ¿no? La gente que tenía un poco de envidia, ¿no? Bastante envidia acerca del ministerio que Pablo estaba haciendo, estaba hablando mal de Pablo. Estaban esparciendo rumores acerca de él. Ahora, lo que pasaba con Pablo es que él era un predicador itinerante, ¿no? Él iba de una ciudad a otra a predicar el evangelio y mientras que el Señor abría o cerraba puertas, se quedaba o se iba de dichas ciudades. Pero después de que él se fuera, ahí se quedaban lo que
luego serían iglesias, ¿verdad? Con un grupo grande o pequeño de personas y él tendría que establecer líderes en estos lugares para que puedan servir a la iglesia y enseñarles la palabra de Dios. No era una tarea fácil. Pero el problema en esos días en cuanto a la predicación itinerante es que Pablo no era el único que estaba haciéndolo. Pablo no era el único predicador itinerante que conocían en esos días. Habían muchos otros, porque en las religiones del paganismo a su alrededor en esos días, ¿no? Cuando adoraban, por ejemplo, a Baal, a Artemis, a Hércules, habían varios dioses de la mitología griega, grecorromana, que ellos adoraban. Ahora, estos ministros, estos siervos de esas religiones paganas, también eran conocidos por ir a predicar a las diferentes ciudades para hablarles de estos dioses a quienes ellos adoraban. Entonces Pablo no era el único haciendo ese tipo de ministerio, habían otros. El problema era que estos otros que estaban haciendo este ministerio de predicación itinerante eran charlatanes, eran personas, eran oportunistas, eran personas que estaban tomando provecho de la gente. Eran personas que no tenían un estándar moral. Eran personas que predicaban para hacerse famosos, predicaban para hacerse conocidos, predicaban para tener influencia, predicaban para tener mujeres muchas veces. Habían reportes de esto, de la inmoralidad sexual que había entre los que predicaban estos ídolos, estos dioses paganos. Se aprovechaban de la gente, se aprovechaban económicamente de la gente, nos sacaban el mayor provecho que podían de una ciudad y una vez que ya no podían sacar más, se iban a la siguiente ciudad. Y así dejaban el daño detrás de ellos en estas ciudades. Entonces puedes darte cuenta cómo había un cierto estigma social en algunas ciudades en contra de estos predicadores itinerantes y por eso la gente estaba como... no sé, Pablo, esto ha pasado antes y nos han engañado. Y yo no sé si escuchar tu mensaje porque verdaderamente alguien nos compartió un mensaje similar acerca de otro Dios y terminó engañándonos a todos nosotros. ¿Sabes? Tristemente esto no solo sucedía en los tiempos de Pablo del Nuevo Testamento. Esto lamentablemente ha seguido sucediendo en el mundo y sucede todavía el día de hoy. Quizá tú estás aquí después de haber pasado por ciertos lugares donde querías conocer a Dios, querías conocer su palabra, querías tener un encuentro personal con Él, pero te diste cuenta que quizá fuiste defraudado o engañado o tomado provecho de ti. De verdad, si eso te ha pasado, no puedo ni imaginar lo difícil que es sentirse defraudado de personas que se supone están ahí para hablarte de Dios y acercarte a Dios y servirte en el nombre de Dios, pero ha pasado y pasa. Y así como el día de hoy, muchas personas en esos días estaban con una pared, una muralla que habían hecho para no escuchar el mensaje de Pablo, porque ya había pasado con otras personas. Y el día de hoy mucha gente está así también. ¿Alguna vez de repente te ha pasado, has invitado a algún amigo, algún familiar a la iglesia? Oye, ¿sabes qué? Estoy en una iglesia muy chévere, quiero que vengas conmigo este fin de semana. Iglesia, iglesia, todo lo que se dice de la iglesia en las noticias, esos cristianitos, mira lo que están haciendo, así son como... Y te das cuenta, hay una muralla que ni siquiera han considerado el mensaje, ¿verdad? Ni siquiera han considerado la verdad, ni siquiera han considerado lo que está sucediendo en esa iglesia, pero no, yo no quiero nada que ver con esos cristianos. Y francamente no los culpo, yo también era así antes de ser cristiano. Yo no quiero nada que ver con eso de cristiano, no, por favor, yo no quería nada que ver. Entonces no los culpo, hay un mal reporte, tristemente, hay un estigma social de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica en nuestro país, no solo en nuestro país, creo que en el mundo. Y tristemente, por culpa de algunos charlatanes, por culpa de algunos oportunistas, por culpa de algunas personas que tratan de sacar provecho de la gente utilizando la espiritualidad o la religión, el resto de nosotros tiene que sufrir. Y eso es lo que sucedió con Pablo en esos días.
fue puesto en el mismo saco que todos los otros predicadores itinerantes inmorales. Fue puesto en el mismo lugar. Entonces, la gente comenzó a decir, Pablo es como uno de ellos también, un inmoral. Quiere sacar provecho de ustedes. Solo quiere hacerse famoso. Solo quiere irse con su dinero. Así que en respuesta a estas cosas, a estas calumnias, a estas mentiras, Pablo escribe el capítulo 2. Que en realidad para nosotros es el capítulo 2, pero es la continuación de su carta, ¿no? Tú cuando escribes una carta no le pones capítulo 2. ¿No? Los capítulos y versículos fueron añadidos luego para facilitar nuestro estudio de ellos, pero es la continuación del capítulo 1. ¿Ok? Entonces mira, versículo 1. Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Si tienes tu Biblia ahí, puedes subrayar esa frase, gran oposición. Y es lo que Pablo había encontrado, gran oposición. A veces nosotros decimos, estoy experimentando una gran oposición espiritual en mi vida. ¿Por qué? Porque se me bajó la llanta del carro. Una gran oposición espiritual en mi vida. ¿Por qué? Porque mis hijos no me quieren hacer caso. Es difícil pasar por esas cosas. Pero ¿qué tal que te partan la espalda a varazos, a latigazos un día por predicar acerca de Jesús? ¿Qué tal que te pongan en la cárcel toda una noche con tus pies en el cepo, en un lugar donde había toda clase de asquerosidades que ni quiero volver a nombrarte? Gran oposición. Imagínate pandillas de personas que se juntaban para perseguir con violencia a Pablo y sus amigos. No es que, escribieron un mal post en Facebook de mí. No. Casi me matan. Me apedrearon. Me dieron por muerto. Gran oposición, ¿verdad? Es lo que Pablo había encontrado. Ahora, cuando nosotros pasamos por lo que nosotros calificamos como gran oposición, típicamente tenemos la tendencia a desanimarnos, a tirar la toalla, a llorar por la frustración, qué difícil es la vida. Y mira, no tengo el ánimo de minimizar tu sufrimiento o minimizar las situaciones que puedas estar enfrentando. Pero lo que quiero decir es, cuando comparamos nuestro sufrimiento con lo que Pablo había enfrentado, la mayoría de nosotros no ha pasado francamente ni por la mitad de lo que Pablo pasó a través de toda su vida. Y yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo es que Pablo podía seguir adelante? Si tú y yo, si hubiéramos sido nosotros esa persona con la tarea de ir y predicar acerca de Jesús y nos hubiéramos encontrado con tal oposición como la que él se encontró, no sé, yo de repente hubiera querido tirar la toalla hace 10 años, ¿no? ¿Cómo es que Pablo podía seguir animado para hacer lo que estaba haciendo a pesar de una gran oposición? Bueno, ahí lo dice, en el versículo 2. Dice, aún así, nuestro Dios, dice, nos dio el valor de anunciarles la buena noticia. Dice Pablo que Dios les dio el valor. Dios les dio el ánimo. Dios les dio la fuerza. Dios les dio todo lo que necesitaban para seguir adelante. Y espero que sepas, esta es una promesa de Dios para ti también. Dios te llama a hacer algo, tienes que saber que Él va a darte todo lo necesario para que lo puedas hacer. Si Dios te llama a una obra, si Dios te llama a hacer un servicio para Él, si Dios te llama a hacer algo por Él, tienes que saber que con su llamado Él también da su provisión. Me gusta cómo lo decía el pastor Chuck, el fundador de este movimiento de Calvary Chapel, hace muchos años. Él decía, donde Dios guía, Él provee, ¿no? Donde Dios guía,
Él provee. Y esto no solamente está hablando acerca de dinero. Muchas veces queremos hacerlo acerca del dinero, pero no se trata solo acerca del dinero. Donde Dios guía, Él provee fuerza, Él provee restauración, Él provee ánimo, Él provee consuelo, Él provee sanidad, Él provee. ¿Cuántos sabemos que Dios provee para nosotros? Entonces, ¿cómo Pablo podía seguir adelante? Es que él había hecho de Dios su fortaleza. Él había hecho de Dios su consuelo, su refugio. Entonces, hay momentos en los que solo queremos rendirnos, ¿no? Si eres algo como yo, si eres algo como algún otro ser humano, hay momentos en los que solo queremos tirar la toalla. Es muy difícil, ya no puedo, no quiero seguir adelante, no veo resultados. Dios, escucha esto, tiene ánimo para ti. Dios quiere fortalecerte. Así que no te rindas, no te rindas, no tires la toalla. Puedes voltear al que está a tu costado y decirle, no tires la toalla. No te rindas, dile. No te rindas. Dios tiene fuerzas para ti. Dios tiene fuerzas para ti. Tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, porque no son suficientes. Pero Pablo encontró nuevas fuerzas en el Señor. Qué increíble eso, ¿no? Encontrar nuevas fuerzas en el Señor. Es lo que Él tiene para ti esta mañana incluso. Versículo 3. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, dice. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Okay, este es el tipo de cosas que estaban diciendo acerca de Pablo. Es un charlatán, solamente los está engañando. Es una persona que quiere sacar provecho de ustedes. Quiere ser famoso, quiere ser el que tiene la autoridad, el líder de todos ustedes, ¿verdad? Eso es lo que estaban diciendo acerca de él. Pero en el versículo 3 dice como ven. No dice como oyen, como sienten, como... No, dice como ustedes pueden ver. Nosotros no predicamos ni con engaño, ni con intenciones impuras, ni con artimañas. Esa palabra artimañas en el griego es la palabra para usar carnada. Significa poner carnada en un anzuelo, ¿no? Entonces, nosotros no usamos eso, dice Pablo, y ustedes lo pueden ver. Más adelante Pablo va a hablar un poco acerca de la forma como se ha conducido delante de ellos. Pero dice, como ustedes pueden ver, esta comparación que Pablo está haciendo en el versículo 3 quiere decir que este era el tipo de cosas que se decían de él. ¿Qué cosa? Que predicaba con engaño, que sus intenciones eran impuras o que les estaba usando artimañas y estaba usándolos de carnada para otros propósitos. Y no solamente habla de lo que estaban diciendo de Pablo, pero de lo que los otros predicadores itinerantes hacían. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estaba sucediendo en esos días. Y esto nos habla acerca de 3 cosas, si estás tomando nota, con las que debemos tener cuidado. 3 cosas que debemos entender claramente. Están en esas 3 palabras allí. La primera cosa que vemos en el versículo 3 es acerca del mensaje. El mensaje dice, nosotros no predicamos con engaño. Su mensaje era el correcto. No estaban usando mentiras. No estaban usando medias verdades. Tenían un mensaje correcto. Era el mensaje de la palabra de Dios. Y tengo que decir esto, el mensaje es lo más importante. Si cambias el mensaje, si tergiversas el mensaje, si añades al mensaje, si le quitas del mensaje, lo pierdes todo. El mensaje, el contenido es lo más importante. Los tiempos pueden cambiar, pero el ser humano sigue estando perdido. Y lo único que salvará su alma y cambiará su vida es el evangelio de la gracia de Jesucristo. No tenemos libertad para cambiar el mensaje. El mensaje, Pablo lo dice con una frase que hemos traducido de evangelio, pero eso no es realmente una traducción, es una transliteración de una palabra griega.
En español, evangelio, francamente, no significa nada, pero en griego la palabra evangelio significa buenas noticias. Por eso esa traducción dice esto, buenas noticias, es la palabra evangelio. Buenas noticias. Nosotros tenemos las buenas noticias acerca de Jesús. Y eso es a lo que Pablo se dedicaba, a compartir con la gente las buenas noticias. Y eso es lo que Dios te ha llamado a hacer a ti y a mí, a compartir las buenas noticias acerca de Jesús, de la gracia de Dios. Podríamos decir que para conocer las buenas noticias tendríamos que conocer las malas noticias, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, tengo noticias para ti, una buena y una mala. No sé, pero necesitamos conocer la mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores, estamos perdidos. Nos hemos rebelado en contra de Dios, hemos hecho lo malo, hemos pecado. Esa es la mala noticia. Y que por nuestro pecado merecemos la ira de Dios. ¿Ok? Pero si esta frase te suena familiar, quizás porque la semana pasada, en el último versículo del capítulo 1, decía que Jesucristo es aquel que nos libra de los horrores de la ira de Dios. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que estamos condenados sin poder ser salvados por nosotros mismos del infierno, por nuestro pecado. Y siento que a veces en esta época de lo que es políticamente correcto y de no ofender a nadie y de caerle bien a todo el mundo, a veces la mala noticia se nos pasa por las grietas y no queremos hablar de la mala noticia porque no queremos que nadie se sienta mal. Pero ¿cómo vamos a entender que la buena noticia es buena si no tenemos nada con qué compararla? Si no sabes que eres pecador, si no sabes que estás apartado de Dios por decisión y defecto, ¿cómo podrías saber que la gracia de Dios es tan grande como lo es? ¿Cómo podrías saber que el perdón de Dios es tan inmenso, tan inagotable, tan increíble, cuando lo comparamos y lo contrastamos con las malas noticias? Entonces, claro, compartimos la mala noticia, pero no nos quedamos en la mala noticia, ¿verdad? Vamos, porque la mala noticia no es evangelio. El evangelio es la buena noticia. La buena noticia. El mensaje, pues, el mensaje. No podemos cambiar el mensaje milenario de la gracia, de la misericordia de Dios para con nosotros a través de la persona de Jesucristo. No podemos cambiarlo. No tenemos libertad para hacerlo y si lo hacemos, bueno, entonces perdemos todo. Pero lo segundo que vemos aquí es el método, no solo el mensaje, pero el método. El método es la estrategia que usas, el estilo que adoptas para poder compartir con la gente este mensaje. El método. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que la cultura cambia con el tiempo y está bien, es normal. El mensaje no cambia, pero el método puede y creo que debería cambiar. El método, o sea, la estrategia, el estilo que utilizamos para compartir el mensaje debería adaptarse a las cambiantes necesidades de la cultura en la que vivimos. Si esto no sucede, si tenemos un grupo de personas que no quiere cambiar su método, que no quiere cambiar su estrategia, que no quiere cambiar su estilo jamás, entonces vas a tener una iglesia que se queda rezagada en la cultura. Vas a tener una iglesia que no tiene relevancia en el día a día. Vas a tener una iglesia que se aferró al mensaje, pero se aferró al método también. Y al aferrarse al método, pierde eficacia. Lo que funcionó hace 30, 40 años no necesariamente va a funcionar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la cultura va cambiando. El mensaje no cambia, pero el método debería cambiar. Deberíamos cambiar. Tú puedes envolver un regalo de 1000 formas diferentes sin cambiar el contenido, ¿no? Es igual con el evangelio. Por eso tenemos diferentes estilos y diferentes cosas, porque vamos escuchando de Dios para la comunidad donde estamos, donde Dios nos ha llamado. Y vas a ver esto en el ministerio de Pablo, en este mismo capítulo. Pablo va a cambiar su método para predicarles el evangelio, el mensaje a los creyentes de Tesalónica. Y va a buscar al Señor, ¿cómo quieres que conecte con esta comunidad, Señor? Y Dios le va a hablar, porque vamos a ver ahí que Pablo decide cambiar, modificar algunas cosas acerca de su comportamiento para con la iglesia en este lugar específico. Quiero hablarte de eso más adelante. Pero no solamente habla del mensaje ni del método, sino que también habla acerca de la motivación. Y esa es la tercera cosa que vemos en este verso.
la motivación. Porque puedes tener el mensaje correcto y puedes usar todos los métodos correctos, pero si tienes una motivación equivocada, entonces aunque Dios haga una obra y la gente sea bendecida y salvada al fin del día, yo no voy a recibir una recompensa que podría recibir de parte de Dios. Dios puede usarme a pesar de mí, pero yo no quiero que necesariamente Dios me use a pesar de mí, ¿no? Mi motivación, tu motivación para servir a Dios es importante. Pablo dice, nosotros no tenemos motivaciones escondidas, nosotros no estamos aquí para engañarlos a ustedes, no. Nuestra motivación es simplemente obedecer a Dios. Por eso dicen, mira en el versículo 4, nosotros hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es, ¿qué dice? Agradar a Dios y no a las personas. Solo Él examina las motivaciones, las intenciones de nuestro corazón. Nuestra tarea no es agradarles a ustedes, nuestra tarea no es caerles bien a ustedes, nuestra tarea es agradar a Dios. Y déjame decirte esto, tú puedes tratar de agradar a la gente o puedes tratar de agradar a Dios, pero no puedes hacer los dos por mucho tiempo. Y si vives para agradar a la gente, alguien dijo una vez, si tú vives para el aplauso de la gente, morirás cuando no lo tengas. Y es una existencia deprimente en realidad, cuando vives para agradar a la gente. Porque la gente pone todo tipo de presión sobre quién deberías ser, cómo deberías actuar, cómo te deberías vestir, cómo deberías hablar. Y cuando vives para agradar a la gente es una carrera interminable, es como un hámster en una rueda. Que te mueves y hay movimiento, pero no estás yendo a ninguna parte. Y así se siente cuando estás tratando de agradar a la gente. Dice Dios, yo no te he llamado a que busques agradar a la gente. No me interesa que agrades a la gente, me interesa que me agrades a mí. Yo soy tu creador. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Y hay una tremenda libertad en buscar agradar a Dios y no a la gente. Porque cuando entiendes que el único de quien deberías buscar su aprobación es Dios, entonces el qué dirán, el qué pensarán, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a ver? Todo eso ya simplemente resbala, así como en la espalda de un pato, como el agua. Te bañaste en aceite y todo te resbala. ¿Ok? El aceite del Espíritu Santo, ¿no? Cuando sirves, cuando vives para agradar a Dios, lo que la gente pueda decir o no, se convierte en irrelevante. Ahora, Pablo no va a utilizar este principio como una excusa para hacer lo que le da la gana. Porque el hecho de que lo que la gente tiene que decir de mí no es relevante para lo que yo tengo que hacer, no quiere decir que no debo vivir sabiamente. Yo no voy a hacer cosas a propósito para que la gente hable mal de mí, ¿no? No me importa, pues. No, esa no es la actitud. Entonces, somos aprobados por Dios, dice. Somos aprobados por Dios. Qué loco. Hemos sido confiados con un mensaje y eso nos hace mensajeros. Qué duro tener que enfrentar el tipo de calumnias que venían a Pablo. ¿No? ¿Quién se cree este, ¿Quién lo ha enviado? ¿Y por qué viaja tanto? ¿Y quién paga sus viajes? ¿Y por qué usa esa ropa? ¿Está tratando de hacerse famoso o qué? ¿Está sacando beneficio de ustedes para sí mismo, para él? Wow. Es que ese es el tipo de cosas que estaban diciendo de Pablo. Pero escucha, él no cayó en esa trampa. Él no cayó en esa trampa. Pablo diría, nosotros no estamos haciendo lo que estamos haciendo para caerle bien a alguien o para que todos hablen bien de nosotros. Estamos intentando agradar a Dios. Entonces, hay una gran libertad en todo eso. Versículo 5. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos.
Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Mira lo que dice. ¡Wow! Es que eso es lo que estaban diciendo de él. ¡Ah, la plata! ¿No? Y sabes que no hemos cambiado mucho en un par de miles de años. La gente sigue teniendo este estigma no, que los cristianos, que los pastores, que la plata, que se roban la plata. Mira, tengo que darle algo de crédito a esa afirmación porque pasa. O sea, la gente tiene ese rechazo por una razón, ¿verdad? No sucede porque sí. La gente tiene un rechazo porque esto ha pasado, porque han habido personas inescrupulosas que a lo largo del tiempo han utilizado la espiritualidad y la religión para ganar provecho económico de la gente. Ha sucedido, es horrible, es triste, es devastador para la iglesia, pero Pablo está diciendo aquí, él sabía, ¿ok? Él sabía ese estigma, él conocía ese estigma en Tesalónica. Y por eso él cambia su método. Porque vamos a escuchar aquí que Pablo va a decir, ustedes saben cómo hemos trabajado día y noche, ¿ok? Para no ser carga a nadie. Quiero que lo leas. Dice el versículo 6, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, aunque teníamos el derecho, dice Pablo, fuimos como niños entre ustedes. O bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Mira lo que dice el 9. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos las buenas noticias de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? La gente está diciendo que yo estoy tratando de sacar provecho de ustedes. Pero ¿no se acuerdan cuando yo estaba con ustedes? Ni una sola vez les pedí ni tomé algún tipo de beneficio de ustedes. Por lo contrario, yo les di mi vida a ustedes. Estaba con ustedes 3 semanas. ¿Te acuerdas cómo estaba mi espalda ensangrentada y llena de moretones? Yo debería haber estado en un hospital o en un spa o algo así, pero estuve predicándoles acerca de Jesús. Y no tomé ningún dinero, ninguna ofrenda, no levantamos ofrendas de su iglesia, de ustedes, no lo hicimos. Más bien trabajamos día y noche, sacándonos la mugre para tener que comer y no tener que pedirles a ustedes nada. Pablo tenía un trabajito, un cachuelo. Él era hacedor de carpas. Él hacía carpas fantásticas y las vendía, y ese era su negocio. Ahora, lo que tienes que saber, porque la gente toma eso y dice, ¿ves? Entonces las ofrendas en las iglesias siempre están mal. Tienes que saber toda la historia. Sí, Pablo hacía carpas para sostener su ministerio, pero ¿sabías que también recibía ofrendas de iglesias? También las iglesias levantaban ofrendas para colaborar e impulsar el ministerio de Pablo. En otras ciudades, excepto Tesalónica en esta vez, se levantaron ofrendas. En Filipos, por ejemplo, se levantaban ofrendas para los hermanos, para la obra misionera, para pagar. Porque ¿cómo Pablo podía viajar cientos y cientos de kilómetros? Eso costaba. Tenías que pagar tu pasaje, tenías que comer, tenías que vivir, tenías que dormir en un sitio. Costaba. ¿Y quién lo pagaba? Era la provisión de Dios. Pero la provisión de Dios se manifestaba a través de su pueblo y la provisión de Dios se manifestaba en otras circunstancias a través de su trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo conoce el estigma social de la ciudad de Tesalónica con respecto al dinero y dice, ¿sabes? Si el dinero es un problema, yo no necesito su dinero. Voy a estar 3 semanas con ustedes. Bueno, Pablo no sabía eso cuando llegó, pero dice, yo tranquilo, yo trabajo, no necesito que me den nada, solamente quiero compartirles con ustedes. Quiero compartir con ustedes el mensaje. Pero Pablo recibía ofrendas de otros sitios. Entonces Pablo no siempre trabajaba y Pablo no siempre vivía de las ofrendas de la gente. Habían etapas, temporadas en su vida. Y él simplemente, Pablo diría en otra epístola, yo he aprendido a estar contento.
Sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Estoy contento porque sé que Dios va a proveer mis necesidades. ¿Te das cuenta? Entonces, que el dinero, que el dinero, que el dinero. O sea, ¿y quién va a pagar la luz? ¿Y quién va a pagar el asiento donde está sentado ahorita? ¿No? O sea, ¿te das cuenta? Es que, el dinero. Pablo entonces dice, no, si el dinero es un problema. Tienes que saber esto, escúchame. Dios no necesita tu dinero. No lo necesita. Es más, Dios no necesita nada de ti. Ni tu servicio, ni tu amor, ni tu vida, ni tu plata, ni tu familia. No necesita nada de ti. Nada. Dios sigue siendo Dios sin ti. Él, en vez de querer algo de ti, quiere darte a ti. Quiere darte todo. Quiere darte de su amor, quiere darte de su gracia, quiere darte su misericordia, quiere darte su provisión, quiere darte su afecto, quiere darte su sabiduría, quiere darte su espíritu, quiere darte todo. Dios no necesita nada de ti. No sé por qué a veces nos hacemos la idea de que Dios no necesita. Señor, acá está mi ofrenda, Señor. Acá, yo te doy. Para que hagas, pues, Señor, porque sin mí no puedes hacer. ¿En serio? Dios dice en el libro de los Salmos, Dios, yo soy dueño, dice, todas las colinas del mundo y todo lo que hay en ellas. Todo me pertenece a mí. Ese trabajo, esa plata que todos ganamos, es de Dios. Entonces Dios no necesita nuestro dinero, pero nos llama a participar. ¿Te puedes dar cuenta del increíble privilegio que es ser parte de lo que Dios está haciendo en una comunidad? Dios no necesita tu dinero, tus ofrendas, tus diezmos, no los necesita, pero te llama a ser parte. Eres como un asociado, eres una persona que estás invirtiendo en lo que Dios está haciendo y eso es un privilegio increíble. Yo a veces no me lo creo. ¿Cómo Dios nos llamas a ser parte de tu obra? Qué alucinante. Que tú nos des la oportunidad de tener parte en este juego, parte en esta empresa, parte en esta aventura de fe. Entonces, ustedes mismos, dice el versículo 10, son testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables, con todos ustedes y los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Pablo sigue hablando de este punto porque parece que era algo que se decía muy, muy seguido de él. En este pasaje, Pablo se identifica de dos formas, como una madre y como un padre. Como una madre que cuida a sus hijos, diría Pablo. Ese es el tipo de servicio que Pablo les prestó a ellos. Como una madre cuida a sus hijos. ¿Cuántas son mamás aquí? Puedes levantar todo. Wow, varias mamás. Qué chévere. Gracias por tu servicio. Quizá no lo escuchas en casa, pero gracias. Gracias por tu servicio abnegado a tu familia. Gracias por tu dedicación a Dios. Para el beneficio de tus hijos, de tu esposo, de tu familia. El trabajo de una madre. Wow. Largas horas, largos años, cortas noches. Tus hijos al inicio no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos. Se embarran, se ensucian, hacen berrinches, no piensan en nadie más, no agradecen para nada. Les das de lactar toda la noche y lo único que hacen es ensuciar su pañal y vomitarte encima. Y lo seguimos haciendo, ¿no? ¿Qué tal si otra persona hiciera eso contigo, no? Pero ese es el tipo, es irreconocido, es mal agradecido,
no es apreciado como debería. ¿Te das cuenta? Es el tipo de servicio. Eso es lo que dice, nosotros fuimos como una madre con sus hijos, con ustedes. Lejos de tomar, de tener de ustedes, de querer de ustedes, nosotros dimos nuestras vidas a ustedes, como una mamá da su vida por sus hijos. Yo lo veo en mi esposa todos los días y no puedo estar más agradecido con Dios por la esposa que Dios me dio. No solo es una excelente esposa, sino que es una excelente madre para mis hijos. Y eso es lo que es el ministerio. No podemos hacer discípulos, los ponemos en agua caliente, ¡puf! Ya está, crecieron. No podemos hacer discípulos instantáneos. Son largos años, largos días de inversión, de dedicación. No sucede de la noche a la mañana. 3 características que Pablo dice, ustedes pueden ver en mí, en nosotros, que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida. En el versículo 10. Dice, nosotros fuimos consagrados, sinceros e intachables. Si tú esperas servir a Dios, estas 3 cosas necesitarán estar en tu vida. Y servir a Dios, con eso me refiero a en tu casa, tu familia, tu trabajo, tu iglesia. Si tú esperas servir a Dios con tu vida, Él va a estar interesado en generar estas 3 cosas en ti. Ser consagrados, ¿qué significa? La palabra es básicamente tener el carácter de Dios. Tener el carácter de Dios. Es consagrarse en este lugar. Significa, estoy dándole mi vida a Dios y esperando que Él genere en mí sus cualidades. Estoy siendo consagrado a Dios. Yo quiero ser como Dios. Quiero tener el carácter de Dios. Quiero comportarme como Dios lo hace. Considerar, significa esto, considerar que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y delante de Dios. ¿Sabías eso? Todo lo que haces, dice la Biblia, hazlo para la gloria de Dios. Pero no solamente todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, sino que lo hacemos delante de Dios. Delante de Dios. Todo lo que haces. Cuando trabajas, cuando nadie te ve, cuando estás solo, cuando estás en la calle, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en casa, cuando estás delante de Dios. Consagrado a Dios. Lo segundo, sinceros, dice. Fuimos sinceros. Ahora, esta sinceridad de la que Pablo está hablando aquí no significa ser perfecto, ¿no? Nosotros, mira qué perfectos somos, imítanos porque somos tan perfectos. No es lo que está diciendo. Cuando dice somos sinceros, lo que está tratando de decir es que lo que Dios busca no es perfección en tu vida, es transparencia. Hay una gran diferencia. Dios no busca perfección porque sabe que no la hallará jamás en ti o en mí, pero busca transparencia. Señor, tú me ves como soy, yo no tengo nada que aparentar, no puedo engañarte a ti, no quiero engañar a nadie más. Señor, tú ves lo quebrantado que estoy, tú ves lo defectuoso que soy, tú ves lo pecador que soy, y así vengo delante de ti. Fuimos sinceros, es lo que dice Pablo. No los tratamos de engañar, de aparentar ser algo que no somos. Vivimos con ustedes, trabajamos con ustedes, estábamos día y noche con ustedes. Ustedes vieron cómo nos comportábamos. La sinceridad. Qué importante ser transparentes. Ser transparentes. Y lo tercero, fuimos intachables. Que habla de irreprensibilidad. Es una palabra media rara, media larga, pero ser irreprensible, intachable. ¿Qué significa eso? Significa que no hay nada reprochable en mi vida. Nada reprochable en mi vida. Esto quiere decir que si todo lo que haces en público, lo que haces en privado, quiere decir que todo lo que haces, si tu vida, escúchame, las últimas 72 horas de tu vida, enteramente, podían ser proyectadas en este proyector, en esta pantalla, ¿tendrías algo de lo que avergonzarte? ¿Tendrías algo que te daría miedo que se pase por aquí adelante? ¿Que se conozca de ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué visitaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué susurraste? ¿Qué pensaste? Ser irreprochable. No somos perfectos, pero somos
tratamos de ser irreprochables. Vamos a conducirnos de tal manera que no haya nada reprochable en mi vida. Y dice Pablo, así es como es un padre. Este es como un padre debe tratar a sus hijos. No solo con instrucción y disciplina, sino también con ejemplo. Ejemplo. Si todo el día les instruimos y les decimos, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, y los disciplinamos cuando no hacen lo que nosotros les decimos, ambas partes son importantes, pero hay una tercera y es el ejemplo. El ejemplo. Si tú eres una persona en la iglesia, pero eres otra en la casa, y tienes hijos, ¿sabes lo que va a pasar? Tus hijos van a crecer oliendo esa hipocresía y van a tener dificultades más adelante para aceptar tu fe. Entonces, versículo 12, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Si los chicos de alabanza están por ahí pueden ir entrando, pero la cosa es esta. Pablo estaba casi de rodillas, diciéndoles, ustedes necesitan llevar una vida que Dios considera digna. Quiero que veas cómo Pablo es un maestro para hacer esto. La gente ha estado hablando de él, ¿no? Lo han calumniado, tú así. Y Pablo ha pasado la mayor parte de esta primera mitad del capítulo hablando acerca de él, ¿no? Ustedes vieron cómo me conducí, cómo hice, cómo fue mi trabajo, bla, bla, bla. Pero ahora, ahora que ha hablado de él, dice, ok, ya me vieron a mí, ahora Pablo agarra esa luz que apuntaba a Pablo así, ese gran cañón de luz, y dice, ahora ustedes. Ahora ustedes han escuchado la buena noticia, ustedes han visto mi vida, han visto cómo se ve, cómo me he conducido delante de ustedes, ustedes han escuchado el mensaje, han visto el método y han conocido la motivación. Ahora ustedes necesitan responder. Por eso Pablo, después de hablar de sí, toda esta primera parte, que creo que Pablo ha tenido dificultad con hablar acerca de sí mismo. Si conocemos a Pablo, sabemos que para él hablar de sí mismo, a él no le gustaba hacer esto. Pero lo tenía que hacer a veces, porque habían tantas cosas que se decían de él. Entonces en este pasaje, como en algunos otros en sus epístolas, él dice, mira, ¿quieres saber la verdad de mí? Ok, esto es, esto. Y eso es lo que hemos visto. Cómo he trabajado, cómo he dedicado, cómo he sufrido. Y no lo está haciendo para jactarse, lo está haciendo para decir, mira, este es el ejemplo que te estoy dejando. Ahora tú eres llamado por Dios para que tengas una vida digna. ¿Qué significa eso? Tener una vida que Dios considera digna. Eso significa que tu vida debería tener congruencia con tu fe. Tu vida debe verse como lo que crees. Si crees que Dios es amor, si crees que Dios te perdona, si crees que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, tu vida debería verse así. Que tu vida tenga congruencia con tu fe, con lo que conoces de Dios. Y no solo con lo que conoces de Dios, sino con lo que has encontrado en los ejemplos que Dios te ha dado en las personas alrededor de tu vida. Tener una vida digna. Hemos hablado de mí, podría decir Pablo, pero ahora ustedes han escuchado la buena noticia. Así que ya no se trata de mí, sino de ustedes. La buena noticia es que Dios nos ha llamado. Escucha esto, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Por eso estás aquí. Tú dices, no, yo estoy aquí porque yo me levanté, porque puse mi alarma, porque yo me subí al carro, porque... No, tú estás aquí porque Dios quiso que estés aquí. Tú estás aquí porque Dios te llamó. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque ese es un día más, un domingo más en la iglesia. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado, porque quería que escuches esta palabra. Escucha, aun si Pablo hubiera sido una persona como lo que se decía de él, ¿no?
Aun si Pablo no hubiera sido una persona intachable, ellos tenían aún así la responsabilidad de evaluar su mensaje. Porque puedes descartar al mensajero, pero tienes que considerar el mensaje, ¿no? Es como decir, es que a mí no me gusta este courier, así que lo que sea que este courier me vaya a traer, yo no lo quiero recibir. ¿Te puedes imaginar? Es un familiar en otro país que te está mandando un regalo. No, pero el courier no me gusta, así que no lo voy a recibir. Qué ridículo. ¿Te das cuenta de lo que te estás perdiendo? ¿Porque rechazas al mensajero? El mensajero tiene una responsabilidad delante de Dios. Pero tú necesitas considerar no solo al mensajero, sino al mensaje. El mensaje. Esta es nuestra esperanza, que Dios nos ha llamado a ser parte de su reino, dice Pablo, y de su gloria. Lo que quiere decir es que una gran invitación ha salido del gran rey. Quiero terminar con una parábola que Jesús compartía. No tienes que voltear ahí, pero estaba en Mateo 22. Y Jesús dice, el reino de los cielos, el cielo es algo así. Un gran rey tenía la boda de su hijo y mandó invitaciones a personas distinguidas. Y estas personas recibieron a los mensajeros la primera vez y dijeron, ya, no tengo tiempo para ir, no, por favor, no molestes. La segunda vez mandó otra vez una invitación y las personas tomaron a los mensajeros y los mataron, los apedrearon. El rey se enfureció, dice, y dijo, la boda de mi hijo va a tener asistentes, la boda de mi hijo va a estar llena de personas. Si ustedes no quisieron ir, dice a sus mensajeros, vayan, inviten a cualquiera, inviten al que esté en la calle, al que esté en la casa, al que esté en el camino, al que esté sentado en la plaza, inviten a cualquier persona y cualquiera que quiera venir, que entre a la boda de mi hijo, dice. La boda sucedió, mucha gente vino. Pero el padre se estaba paseando en medio de la fiesta y dice que vio una persona que no estaba vestida adecuadamente, que no estaba vestida de gala. Y el rey fue y le pregunta, oye amigo, le dice, ¿por qué no estás vestido adecuadamente? Y esa persona no supo qué responder. Y la respuesta es increíble. La respuesta del rey dice, échenlo a las tinieblas de afuera, donde está el crujir y el rechinar de dientes. Y dices, ¿cómo un rey tan benevolente puede tener una reacción tan dura? Y la invitación, acuérdate, esta es una parábola para describir el reino de Dios. ¿Te acuerdas que Dios, el rey, envía su invitación a un grupo de personas que lo rechazan, que matan a sus mensajeros? ¿Sabes quién era ese primer grupo? Eran los judíos, es la nación de Israel. Dios envió a sus profetas, generación tras generación, para preparar el camino para el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, ¿a dónde fue sino a Israel? ¿A dónde fue sino a Jerusalén? ¿A dónde fue sino al templo? Para ser adorado, para ser coronado como el Rey, como el Salvador de Dios. ¿Pero qué hizo la gente? ¿Qué pasó con Jesús cuando vino esa primera vez? Fue crucificado. Mataron a sus profetas, mataron al Mesías. Y el Rey dice, ustedes no quieren, ustedes se la pierden. Vayan, inviten a cualquiera. ¿Y no es eso lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos? Vayan y compartan el evangelio en todas partes. La Biblia dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tú no tienes que ser de una casta importante, tú no tienes que ser de un nivel socioeconómico, tú no tienes que ser nada especial. Lo único que tienes que ser es pecador para saber recibir la gracia y el perdón de Jesucristo. Cualquiera, y ellos vinieron. Pero ¿te acuerdas de esa persona que fue echada violentamente a las tinieblas de afuera? ¿Por qué fue echada? Dice, porque no estaba vestida de gala. Ahora, yo puedo decir, esta persona no tenía esa, o sea, es un poco injusto, porque si tú estás invitándonos de un día para otro y no tengo un vestido de gala, no me puedes echar porque no tengo un vestido de gala, ¿verdad? Lo que pasaba es que ese rey, lo que se supone es que ese rey dio la vestimenta a todos sus invitados. Y la razón por la que pudo reaccionar tan severamente con esta persona es porque rechazó la vestimenta que el rey le proveyó.
En la Biblia, el ser vestido es una imagen de la justicia. Y es aquí donde la parábola tiene todo sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el rey invitó a cualquiera y ellos vinieron como estaban, pero fueron provistos con un vestido de gala. No se lo ganaron, no trabajaron para conseguirlo, no fueron a Nueva York a comprárselo. El rey lo proveyó. Y la persona que fue echada por rechazar esa vestimenta. Y es así como pasa con cualquiera que rechaza la invitación de recibir la gracia, la gloria, el reino que se encuentra en Jesús. No nos lo ganamos, no lo merecemos, pero Dios nos lo da de todas maneras y aún así nosotros tenemos que considerar y recibir lo que Dios nos está dando. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer en este momento. Vamos.